Bien, buenas tardes amigos, buenas tardes amigas. En atención a la puntualidad, vamos a dar inicio a esta plática, una plática que estoy seguro a todos nos va a hacer que hagamos algunas reflexiones y algunas reconsideraciones ahora que está iniciándose la reapertura de las diversas actividades no esenciales. Me encantaría empezar diciéndoles que la revista Forbes de este mes de agosto, ustedes pueden bajarla en forma gratuita de internet. Ahí en cualquiera de los buscadores pueden ustedes ponerle revista Forbes agosto 2020 y en forma gratuita la pueden descargar. Y trae un artículo que me parece muy interesante y muy a tono para la plática que vamos a tener. El artículo dice que ahora con la pandemia tenemos dos tipos de personas. Mientras unas personas lloran, otras personas se dedican a vender pañuelos. Es muy interesante ese artículo porque habla de la actitud, habla de la resiliencia, habla del cómo es la forma más conveniente de enfrentar esta reapertura de actividades, que si bien va a ser en una forma gradual, va a ser en condiciones muy distintas al mundo que conocimos antes de la pandemia. Y por otro lado, hay diversos analistas en materia de negocios que nos dicen la mejor capacidad de una persona o de una empresa, la mejor capacidad que puede mostrar en este momento, en estas circunstancias, es su habilidad de adaptación, su habilidad de adaptación. Esto significa que las circunstancias y el entorno por el que estamos pasando nos obliga necesariamente a hacer cambios, cambios en nuestras empresas, cambios en los procesos de trabajo, cambios en muchas situaciones a las que veníamos acostumbrados hasta marzo de este año y que con el nuevo entorno que estamos viviendo requiere una modificación tanto en los procesos como en los sistemas y requerimos reaccionar de forma diferente ante un mundo, ante un entorno diferente. Hace apenas unos minutos escuchaba a algunas personas comentaristas de la Ciudad de México sobre la tremenda experiencia a la que se van a enfrentar nuestros niños y nuestros nietos el próximo 24 de agosto, la próxima semana, con el regreso a clases, pero vía televisión, y otros de escuelas particulares en forma online, en forma digital. Y cómo 10 gobernadores ya en este momento están haciendo planes para oponerse a esa medida y buscar una estrategia híbrida en la que una parte sea presencial y otra parte sea en línea. Por otro lado, hemos platicado con varios amigos que en este momento, al día de hoy, sus organizaciones ya están trabajando bajo el concepto hoteling. Hoteling, ustedes lo pueden buscar. Lo pueden buscar en Google y se van a dar cuenta que es una forma de trabajar que en los países desarrollados se ha aplicado desde hace ya más de 8 años. Y consiste básicamente en que ninguna persona, ningún trabajador tiene un puesto, un lugar fijo en su empresa, sino que la empresa, la oficina, el área de trabajo se convierte en una especie de hotel en el que cada vez que queramos ir al centro de trabajo hay que avisar, hay que reservar nuestro espacio para poder trabajar en él. Ese concepto ya desde hace alrededor de 8 años es muy común en Estados Unidos y otros países. En México
A partir de marzo de este año, ese concepto de hoteling es algo que algunas empresas ya lo han venido implementando, algunas organizaciones ya lo han hecho parte de su nueva forma de trabajar y está generando una serie de circunstancias nuevas, como que sobran espacios de oficina, como que sobra mobiliario y está funcionando muy, muy bien. Y por otro lado, la mayoría ya hemos escuchado del home office, en el que prácticamente muy similar al hoteling, pues prácticamente desde casa hacemos la mayor parte de las actividades y las reuniones presenciales en oficina, en centros de trabajo, cada vez son menores, incluyendo áreas de capacitación. Y esto está transformando a las empresas, está transformando el mercado, está transformando todo el entorno, está generando un nuevo ecosistema. Y esto va a traer muchas consecuencias en la actividad económica y en las cadenas de proveeduría a la que estábamos acostumbrados hasta el mes de marzo. Por darles un pequeño ejemplo, y perdónenme que ponga como ejemplo ASAP. ASAP durante más de 34 años ha sido una empresa capacitadora dedicada a temas de tipo fiscal, de tipo financiero, de efectividad gerencial y de tecnología. Eso ha sido ASAP. Sus talleres siempre fueron presenciales y en esos talleres presenciales me pasaban un dato hoy en la mañana de cómo al hotel sede, donde tradicionalmente lo hacíamos, el año pasado le pagamos cerca de $500,000. Ahora que ASAP va a reiniciar actividades este fin de mes, el día 27, con 2 abogados y 2 socios de ASAP, que vamos a dar un evento de 5 horas, el evento va a ser vía Zoom, el evento va a ser en línea. Consecuentemente, se afecta toda la cadena de proveeduría. Ya el hotel va a dejar de recibir casi ese $500,000 que se le dio el año pasado. Pero por otro lado, también se afecta la otra empresa que nos proveía el papel, porque ahora los materiales se van a enviar en PDF en forma electrónica. Y por otro lado también las papelerías, las que nos surtían las carpetas, las que nos surtían los separadores, la que nos surtían los toners para la copiadora. Y ahora hasta la copiadora está en pausa también desde el mes de marzo de este año. Todo ese tipo de empresas, evidentemente, que sus ingresos van a la baja y hacia enfrente difícilmente van a recuperar los mismos montos y las circunstancias a las que se van a enfrentar son radicalmente distintas. Es como el papel periódico, es como una serie de industrias que en este momento tienen que revisar su estrategia que tenían y buscar una nueva, y para ello es que esta plática queremos compartir con ustedes algunos elementos, algunas ideas que les pueden servir. De entrada, es muy importante que los que me puedan seguir, miren, en este pentagrama quiero mostrar a ustedes la estrategia en la que hemos estado y la nueva estrategia que debemos diseñar. En el círculo interior, estrategia de la empresa, tenemos que nosotros como empresa o como organización y todas las industrias teníamos una misión y una visión que nos funcionó bien hasta marzo de este año. La misión de una empresa es lo que hace todos los días, es su razón de ser, es el desarrollo de su actividad. Esa es la misión. Y la visión es la empresa y como organización a dónde pensaba llegar, cuánto pensaba crecer, cómo se iba a posicionar sus productos y su marca en el mercado. Es decir, la idealización de una realidad mejor a la que se encontraba. Bajo ese entorno teníamos una misión y una visión que nos funcionaba, que podíamos mejorar, que podíamos actualizar, pero que hasta marzo nos daba resultados más o menos aceptables a todos los empresarios y a todo mundo. Después de esa misión y visión, que es lo que hacíamos y a donde pensábamos ir con la empresa, teníamos una organización
una organización con la que funcionaba la empresa, con la que funcionaba la organización. Teníamos un equipamiento, teníamos una serie de recursos que aquí en la organización nos permitían que el negocio, con todos sus vaivenes, siguiera adelante. Ese era el otro componente. Y luego teníamos un capital humano, teníamos una plantilla de personal, teníamos una serie de elementos humanos con los cuales llevábamos a cabo la operación. Dentro de esos elementos humanos manejábamos una serie de recursos económicos que nos permitían, como capital de trabajo, el negocio llevarlo día a día hacia adelante. Todo eso lo vivimos. En ese entorno estábamos hasta el mes de febrero, hasta el mes de marzo de este año. Y manejábamos, desde luego, según la industria y el tipo de empresa, manejábamos una cierta cantidad de productos, un cierto tipo de inventarios o una cierta modalidad de servicios que eran con los que los clientes patrocinaban a la empresa y le daba sustento, le daba lugar a la generación de los ingresos o ventas. Eso lo teníamos y queríamos mejorar las ventas y queríamos mejorar el servicio y queríamos manejar la calidad. Todo esto lo tuvimos hasta marzo y lo veníamos más o menos funcionando y nos daba un cierto estatus y una cierta estabilidad al negocio que traíamos hasta ese momento. Sabíamos igual hasta febrero o marzo qué posición teníamos en el mercado. Si éramos una empresa micro, pequeña, mediana o grande, sabíamos quiénes éramos y sabíamos quién era nuestra competencia. Y sabíamos cuáles eran nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Igual conocíamos las fortalezas y debilidades de la competencia. En este entorno, más o menos nuestro negocio venía funcionando con algunas debilidades, con algunas carencias, pero existíamos y generábamos en ese entorno un cierto nivel de utilidades. Buscábamos desde luego crecer, buscábamos desde luego metas mayores, buscábamos mayor productividad y capacitación de nuestra gente y gradualmente ir incorporando mayor tecnología para ser más productivos. Ese entorno era en el que veníamos hasta marzo. Pero sucede que el 31 de marzo entra en vigor la declaratoria de emergencia por la pandemia y el mundo prácticamente se pone en pausa. Y nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra organización, si no tenía actividades esenciales, entró en una pausa total, con la obligación de tener que seguir pagando salarios al 100 durante el primer mes, y esto generó un ambiente financiero sumamente complicado para muchas empresas, para muchas organizaciones. Más aún, el mercado empezó a desarrollar nuevos hábitos de consumo. Algunas empresas empezaron a tener problemas de liquidez tal que al día de hoy algunas han tenido que cerrar. Y ahí se empieza a configurar la necesidad ahora para la reapertura de que debemos tener conocimiento de ese nuevo contexto al que nos estamos enfrentando para efectos de tener la mejor ruta de continuidad de la empresa en la que estamos o a la que atendemos. Para ello, les quiero recomendar justamente repasar nuevamente la estrategia que ya vivimos, no más que ahora de manera invertida. La misión, aquello que hacemos y que es la razón del negocio y que son las actividades que hacemos día a día, habrá que actualizarla para el nuevo contexto. La visión, que es a dónde queremos ver a nuestra empresa una vez que termine el proceso de reapertura gradual que tenemos en los diversos semáforos. Bueno, algunas ahorita ya pueden operar al 30%, otras al 50%, y así se irá abriendo la economía cada vez más hasta llegar a que estemos en verde y podamos operar al 100%. Se estima que eso más o menos podrá ocurrir en el transcurso de un año. Durante ese proceso deberemos desarrollar la estrategia que nos permita precisamente
sobrevivir, que nos permita seguir adelante con la empresa, con la organización, pero desde luego con una serie de herramientas financieras que nos den una razonable certeza de que el negocio podrá salir adelante. Y desde luego tendremos para ello que tener un conocimiento al día de hoy del nuevo mercado que se ha conformado. Un mercado con nuevos hábitos de consumo, un mercado más acostumbrado a operar en línea, un mercado en el que algunas empresas se han reposicionado. Y miren algo curioso, me entero apenas el día de ayer, aquí en Tijuana, una empresa, cliente nuestro, una empresa medianamente grande, con 500 trabajadores, está cerrando puntos de venta, está cerrando sucursales. Y me entero que otra empresa, cliente nuestro, del mismo giro, está abriendo sucursales. Miren qué fenómeno tan curioso. En el mismo giro, algunos negocios están cerrando y en ese mismo giro, otros negocios están creciendo. Las debilidades de unos las están aprovechando otros para quedarse con su territorio, con sus clientes y con sus ventas. ¿Cuál es la clave? La clave es la estrategia, de acuerdo a la visión que están desarrollando. Por eso la expresión que les mencionaba al inicio, que la revista Forbes publica en este mes, me parece muy interesante. Hay quienes en esta pandemia lloran y hay quienes se dedican a vender pañuelos. Por otro lado, en este proceso de generar una nueva estrategia, pero bajo un proceso inverso al que hemos estado acostumbrados, tenemos que los productos y servicios que tradicionalmente hemos manejado tendrán que ser revisados en todo su proceso de acercarlos al cliente. Antes usábamos papel, antes usábamos publicidad en medios convencionales, antes muchos de los productos y servicios era para que el cliente viniera, se acercara a la empresa, conociera nuestros precios y una vez acordada una contraprestación, se llevaba el producto. Y hoy día las empresas en esta nueva estrategia, los pasos convenientes que están adoptando es al cliente le voy a proveer la mayor cantidad de servicios posibles. Y se está reconvirtiendo una estrategia que era bilateral en una estrategia con factores multifactoriales. Ejemplo, al cliente le voy a llevar el producto a su lugar de trabajo, al lugar de su evento, a donde esté realizando la obra, a donde tenga su actividad en cualquiera de las sucursales, y voy a apoyarme en terceros para efectos de que esos productos los tenga con una prontitud, con un nivel de servicio que antes no le proveía. Ya no es que el cliente venga por el producto y se lo lleve, es que yo se lo llevo en el horario y en el lugar que el cliente lo quiera, que el cliente lo necesite. ¿Por qué? Porque hoy día hay una serie de plataformas que todas las empresas pueden accesar para efectos de apoyarse en ellas y sus productos y servicios, ponerlos dentro de la organización que requiere ese tipo de bienes o servicios y tenga incluso demostraciones, tenga productos a prueba y tenga precios incluso más económicos que a los que venía pagando hasta el mes de marzo de este año. Esta es una reingeniería total en los inventarios porque tenemos que muchas empresas hoy día, bajo este nuevo esquema, están haciendo acuerdos y alianzas con proveedores para tener el mínimo de stock de mercancías, el mínimo de existencia en almacenes. Y están logrando un nivel de efectividad a base de procesos en línea en el que se mezcla el cliente, la empresa y el proveedor o fabricante.
se están generando cadenas de suministro a nivel de empresas pequeñas, a nivel de empresas medianas. Y este tipo de nueva forma de trabajar en equipo, haciendo acuerdos, alianzas, convenios, proveedor, yo empresa y mis clientes, está generando un proceso de trabajo más eficaz, más atractivo y de menor costo. Este tipo de situaciones tenemos que considerarlas en la estrategia que diseñemos porque hacia enfrente es indispensable. Y desde luego, hoy día hay que tomar en cuenta mucho este componente, el aspecto financiero, el aspecto económico. ¿Cuánto capital de trabajo requiero para operar al 30%, al 50%, al 70% y luego al 100% en un entorno diferente? Y ese capital de trabajo lo tengo o voy a incurrir en un costo financiero al adquirirlo. Y las fuentes de aprovisionamiento de esos préstamos o de esos financiamientos, ¿qué tan disponibles están? Para ello tendremos que pensar también en la estructura de organización que voy a utilizar para poder operar en un nuevo entorno. Esa estructura de organización, desde luego que va a ser un tanto diferente, un tanto modificada a la que tuvimos hasta el mes de agosto. Me refiero a la plantilla de personal. Tiene que haber una modificación en la actitud, en la capacitación, en el nivel de servicio y sobre todo tomar muy en cuenta un factor primordial para todas absolutamente las empresas sin distingo de su tamaño, que son los protocolos de sanitización que se deberán observar en cada centro de trabajo. Esto evidentemente nos lleva a que debemos estar atentos a que la estrategia que diseñemos para nuestra organización necesariamente obedezca al nuevo contexto por el que estamos pasando. Miren, se dice que la pandemia del COVID-19 ha generado un punto de inflexión. Un punto de inflexión es que muchas cosas no van a ser como antes. Y aquí hay una situación de actitud, hay una situación mental que debemos trabajar. Si pensamos que una vez que se tenga la vacuna ya podremos regresar absolutamente todos a hacer lo mismo que hacíamos hasta marzo o febrero de este año, créanme que eso no va a ocurrir. El mercado ya cambió. Consecuentemente, tendremos nosotros que adecuar nuestra estrategia a un mercado diferente, un mercado distinto. ¿En qué medida? Depende el giro, depende la organización y depende el territorio. Algo fundamental en la nueva estrategia es que tendremos que incorporar en los procesos de trabajo, sin importar el tamaño de mi empresa, las tecnologías de la información y la comunicación. Nos dicen que esta tendencia que ya existía, que venía aumentando, se ha acentuado como nunca en estos meses de la pandemia y se ha privilegiado hoy día el e-commerce. Y hoy tenemos que las amas de casa pues compran en línea, pagan en línea, nadie sale a hacer servicios presenciales realmente con las instituciones públicas de pago del agua, de pago de luz, de pago de teléfonos. Antes ya se venía haciendo, pero ahora esto ha crecido exponencialmente. Pero lo mismo ha ocurrido con el mandado, lo mismo ha ocurrido con las medicinas, lo mismo ha ocurrido con las consultas médicas. Y el ingeniero Félix Dueñas, en una plática en este canal, nos hablaba precisamente de la telemedicina. Y ese trabajo de telemedicina, que son las consultas de los médicos a distancia, pues hoy día lo estamos viendo próximamente en la educación, con la educación en línea y con el nuevo componente a partir del día 24 de este mes, con la educación a través de la televisión. Y miren este punto, qué interesante. El Foro Económico Mundial nos dice que en el trimestre de abril, mayo y junio de este año, se experimentó una aceleración de la transformación digital que se había anticipado que ocurriría en 3 años. El trabajo del Foro Económico Mundial al medir este indicador nos dice lo que el mundo pensaba evolucionar en 3 años, ¡pum!, lo vivimos, se insertó
en nuestra vida y modo de vida en tan solo 3 meses. Hoy día, todos estamos acostumbrados al Zoom, estamos acostumbrados a las redes sociales, estamos acostumbrados al live streaming, estamos acostumbrados al Facebook, y la mayor parte de las actividades económicas de toda clase se realizan precisamente en línea. Ha habido en el entorno una transformación digital de los procesos, de las actividades, y nuestra empresa necesariamente tendrá que recoger esa experiencia, esa nueva realidad para integrarla en la estrategia de trabajo hacia enfrente. Y miren qué interesante información. McKinsey es una de las principales consultoras de negocios en los Estados Unidos, y en el mes de agosto, el día 6 de este mes, publicó esta nota: tomar decisiones con datos hacia una empresa 19 veces más rentable. Tomar decisiones con datos hacia una empresa 19 veces más rentable. Yo conozco muchos negocios que nacieron, crecieron y existieron hasta marzo de este año, operando únicamente con base en el feeling, operando únicamente con base en decisiones del yo creo, con base únicamente en aspectos de sentimiento, en aspectos de sensibilidad, utilizando como único indicador el tanteómetro. Sin embargo, la realidad hoy día a la que nos enfrentamos nos proporciona herramientas que nos permite conocer, cuantificar y medir el entorno en el que estamos de una manera más objetiva, de una manera más eficaz. Y si usamos esas herramientas y las incorporamos en los negocios, vamos a lograr que nuestras empresas sean 19 veces más rentables que si seguimos trabajando bajo un esquema, bajo un modelo, bajo un proceso convencional o tradicional, que desde luego va a contrastar con la nueva realidad que estamos viviendo. En la estrategia, pues, que se diseñe para cada una de las empresas, habrá que evaluar cuáles son las mejores herramientas de tipo financiero, de tecnologías de la información y comunicación y de marketing que tendremos que incorporar para que esta nueva estrategia funcione y dé mejores resultados hacia adelante en un entorno tan radicalmente distinto. Esto es muy importante porque hoy día estas herramientas las podemos utilizar incluso de manera gratuita, con un punto esencial que debemos mentalizar absolutamente a toda nuestra gente. Lo único que cuenta en una organización, lo único que cuenta en una empresa son las ventas, son los ingresos. Tendremos necesariamente, desde el personal de intendencia, mantenimiento, apoyo secretarial y todas las áreas, trabajar con una vocación de que la meta es generar ventas, es generar más ingresos. Y para ello hay que darle un servicio de calidad a los clientes y estar muy cerca de ellos y sobre todo muy atentos a las expectativas que el cliente tiene para efectos de que se puedan atender. Bajo ese nuevo entorno es que hay una serie de herramientas financieras también que quiero compartir con ustedes para efectos de que se incorporen, vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes los puedan adaptar, tropicalizar a sus organizaciones y que les sirva de manera práctica y de aplicación inmediata la plática de esta tarde. En este diagnóstico, yo les recomiendo, número uno, que partan de lo que es el punto de equilibrio. Por cada centro de trabajo, por cada sucursal, por cada punto de venta, identifiquen el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio como herramienta financiera? Bueno, simplemente es un documento en el que me dice que mis ventas deben ser de una cuantía tal que sean suficientes para absorber los costos y gastos de ese centro de operación, de ese centro de trabajo, o de esa empresa o de ese negocio. De manera que al absorber los costos y gastos, las ventas, pues simplemente no pierdo, aunque tampoco gano, pero
tengo presencia en el mercado. Entonces, el punto de equilibrio es un documento que debemos trabajar y ahorita vamos a manejar algunas ideas. El otro es que tenemos que identificar en este momento, de manera lo más precisa posible, cuál es el capital de trabajo que tengo. ¿Con qué estoy empujando mi empresa en este nuevo entorno, en ese nuevo contexto al que me enfrento? Mi capital de trabajo son los recursos financieros, lo que tengo de activos para llevar a cabo la actividad y lo que tengo de deudas. ¿Eso cuánto es? ¿Eso qué me da? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y desde luego después, otro documento que se llama flujo de efectivo. ¿Cuánto dinero requiero para operar la empresa en el primer mes de reapertura? ¿Cuánto en el segundo? ¿Cuánto en el tercero? Y así sucesivamente. Todo ese tipo de herramientas lo podemos trabajar desde Excel. Ustedes de los diversos buscadores pueden bajar incluso ya en forma electrónica formatos y simplemente pueden ir incorporando las cifras de acuerdo con lo que ustedes esperan generar en cada una de sus organizaciones y generar estos documentos o herramientas que les permitan tener una serie de controles para efectos de que la empresa salga adelante. Y algo fundamental, el capital humano. El capital humano o plantilla de personal con las que voy a arrancar en esta reapertura para operar al 30%. Tenemos empresas que tienen 500 trabajadores, con la reapertura al 30% que se permiten en color naranja del semáforo, evidentemente no puedo absorber el costo de los 500. Pero de los 500, ¿cuántos son los que voy a poder incorporar para que los negocios operen al 30%? Y esa selección del talento humano, créanme, que es toda una serie de experiencia y que requieren una serie de atributos que ahorita vamos a platicar. Les decía que el punto de equilibrio es esto, es el nivel requerido de ingresos para absorber los costos y gastos sin ganar ni perder. Tenemos que seguir en el mercado. Deberemos tener presencia cuanto antes. En la medida en que las autoridades nos permitan aperturar los negocios, hay que hacerlo, con todas las medidas y protocolos de salud que recomienda el Consejo General de Salud. Pero desde luego que tendremos que ser muy prudentes al establecer cada uno de los componentes de este punto de equilibrio. Ejemplo, nuestros vendedores, nuestros generadores de ingresos. Número uno, ¿cuál es la calidad del ingreso que la empresa espera obtener? Venta crédito. Venta crédito todo el mundo vende, pero habrá que tener mucho cuidado con la calidad del crédito que se está otorgando. Porque así como nuestra organización y nuestra empresa está en problemas, está en situaciones que enfrenta una serie de desafíos y retos por la pandemia, lo mismo están los clientes. Y consecuentemente, si otorgo créditos bajo los parámetros que tuve hasta marzo, probablemente muchas de esas ventas que se empiecen a hacer a crédito, su recuperación llegue a ser muy difícil o no se logre. Por ello es que hay que cambiar todo el concepto de ventas, incluyendo los pagos de comisiones sobre ventas. Si antes eran ventas a crédito y sobre eso otorgaba una comisión, pues ahora tendrá que ser venta sobre ventas cobradas. Y eso evidentemente implica un cambio en la relación patrón-trabajador. Implica un cambio en la capacitación a los vendedores. Pero eso tengo que considerarlo porque el ingreso para efectos de punto de equilibrio debe estar fundamentalmente basado en el ingreso que efectivamente puedo percibir. Y ese ingreso, establecer un parámetro de medición tal que me permita saber razonablemente que lo voy a obtener. Yo siempre hablo de construir dos escenarios, escenario A y escenario B. ¿Por qué? Porque ese ingreso que voy a tener en mes a mes me deberá ser suficiente para absorber los costos y gastos de esos periodos, de esos meses. Y miren qué interesante. Los costos y gastos son de dos categorías financieramente. Hay algunos que son fijos y otros que son variables. ¿Cuáles son los fijos? Aquellos en los que trabaje o no trabaje, tengo que incurrir en ellos. Por ejemplo, los seguros,
por ejemplo, los arrendamientos, por ejemplo, la nómina. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso en que esos costos fijos sean los mínimos posibles. Y tenemos nómina que es fija y tenemos nómina que es variable. Habrá que separar la nómina en nómina que es fija, que es totalmente indispensable. No puede el negocio estar ni operar sin ello, pero habrá una parte de la nómina que es variable y tendré que establecer condiciones de trabajo, sistemas de remuneraciones diferenciados para efectos de que pueda mantener este punto de equilibrio. Es decir, las ventas que voy a estar generando, que razonablemente espero, son las que me permitirán absorber los costos y gastos y no generar pérdida. Tampoco voy a ganar, pero tampoco voy a perder. Ese es el punto de equilibrio. Por eso es importante que este documento, imagínense que aquí le ponemos números, ingresos. Bueno, en el primer mes de reapertura voy a vender 1,000,000 de pesos. Perfecto. Ese 1,000,000 de pesos, pensemos que son mercancías. ¿Qué margen tengo de utilidad? 30%. Ok, vendo 1,000,000 de pesos, tengo un costo de 700, me quedan 300,000 pesos. Esos 300,000 pesos deberán ser mis costos y deberán ser mis gastos. No puedo gastar más de esa cantidad. Si lo hago, incurro automáticamente en una pérdida que debo desde ahora plantearme cómo se va a financiar y durante cuánto tiempo. Este punto de equilibrio es sumamente importante que sea el punto de partida en la nueva estrategia de reapertura de los negocios. ¿Cuánto cuesta pasar la llave en cada centro de trabajo, la llave de la puerta al abrir, al reaperturar? Pensando en que voy a tener una serie de costos fijos y variables que necesariamente tengo que erogar, los cuales los costos y gastos generalmente son ciertos. Los ingresos no, los ingresos es una expectativa. Debo ser muy congruente, debo ser muy prudente, debo ser muy sensato, debo estar muy bien apoyado con mi equipo de asesores y de contadores para efectos de que estos documentos sean lo más profesionalmente elaborados. Y luego, después del punto de equilibrio, la recomendación es tener este capital de trabajo. El capital de trabajo de manera muy sencilla son los recursos disponibles para hacer frente a las deudas de corto plazo. Así de sencillo. Es decir, ¿cuánto tengo de recursos y cuánto tengo de deudas? Al mismo tiempo, el capital de trabajo es el motor que genera las utilidades. ¿Por qué? Porque aquí están los inventarios. Entonces, necesito saber en este momento, para efectos de la reapertura, cuál es el capital de trabajo que voy a tener. Número 1, empezando por caja y bancos. Pensemos en el ejemplo aquí A. Tengo 100 de efectivo en caja y bancos. Cuentas por cobrar, clientes recuperables, porque puedo tener una cantidad muy grande, pero no me van a pagar todos. Entonces, escenario A, cuentas por cobrar recuperables, 400. Muy bien. Inventarios de fácil realización. Hagan de cuenta, los inventarios que razonablemente estoy seguro que voy a vender en el mes o en el periodo. 500. Muy bien. Tengo de recursos 1,000,000 de pesos. Cuando hacemos este trabajo, ¿saben qué encontramos? Encontramos que aquí en cuentas por cobrar hay muchos saldos antiguos. Traen una rotación de cartera muy superior en días a los días de crédito que otorgan. Tenemos empresas que nos dicen, yo vendo a crédito, sí, pero les doy 15 días. Y cuando sacamos la rotación de cuentas por cobrar, traen 40, 50, 60 días. Y cuando hacemos el análisis ya de cartera, vemos que algunas de esas cuentas resulta que tienen algunas más de 5 meses y no pagan. Esas cuentas probablemente requieran ser castigadas, requiera considerarse una reserva para incobrables. Y cuando vemos los inventarios ocurre lo mismo. Los inventarios resulta que no son de fácil realización. Hay inventario que le llamamos de lento movimiento,
hay el inventario que le llamamos obsoleto y hay el inventario que le llamamos mula. Y resulta que todo ese inventario tiene que separarse, tiene que segregarse para efectos de que en el capital de trabajo tengamos aquello de lo que podemos disponer solamente. Imagínense muy rápidamente que en el escenario A tenemos 1000 de activos, 1000 de fácil realización, pero tenemos deudas de 500. Hay empresas, tenemos clientes que están en esta circunstancia y tienen un capital de trabajo de 2-1. Por cada peso de deuda tienen 2 para pagar, sumando todos sus recursos circulantes. Estos no tienen problema. Pero vean el caso del ejemplo B. Tenemos empresas, tenemos clientes que tienen una cantidad de recursos tal que comparado contra sus deudas totales tienen apenas 50 centavos por cada peso de deuda. Peor aún, conozco organizaciones y empresas que por cada peso de deuda tienen tan solo 10 centavos para hacerle frente. Evidentemente enfrentan un problema financiero verdaderamente terrible. El otro documento que les recomiendo mucho es preparar este flujo de efectivo. Un flujo de efectivo por mes. En todas las actividades que se haga en el reinicio de actividades, privilegien, denle atención total a la disponibilidad de fondos, a la disponibilidad del recurso monetario. Lo único que cuenta en un negocio en esta etapa de crisis es el dinero que puedan tener a la mano. Si tenemos, por ejemplo, en el mes 1, 1.400.000 de recursos líquidos, dinero, y pagamos en ese mes, de acuerdo con el presupuesto de flujo de efectivo, 1.200.000, ya la hicimos el primer mes, nos quedan 200,000 pesos. Y estos 200,000 pesos del primer mes es el inicio del mes 2. Y en el mes 2, miren lo que ocurre. Tenemos un total de efectivo de 1,500,000, tenemos un total de salidas de 1,400,000, nos quedan 100,000 pesos. Pero ¿qué pasa en el mes 3? En el mes 3 tengo 1,600,000 pesos de disponibilidad de dinero y tengo salidas por 1,700,000. Aquí ya me encuentro a un faltante de dinero, a un faltante de recursos. Esta herramienta, este documento es fundamental que lo tengamos para efecto de decir, oye, yo me aviento y abro ahorita en agosto y septiembre y abro al 100. Sí, oye, pero no llegas a noviembre. Oye, ¿qué vas a hacer en diciembre con aguinaldos? Oye, ¿qué vas a hacer con todos los compromisos de pagos durante estos meses? Si no haces este documento, créanme que estamos en una serie, en una desventaja muy seria. Y desde luego, para llevar a cabo la nueva estrategia en este nuevo entorno, tomen en cuenta, y aquí hay que ser muy, muy prudentes y muy sensatos en tener lo mejor de nuestra plantilla laboral, de nuestro capital humano. Hoy día en el mundo de los negocios hay 2 tipos de habilidades, hay 2 tipos de competencias que se requiere evaluar. En Estados Unidos les llaman las competencias duras, las hard skills, competencias duras, es decir, el que sabe hacer las cosas. Pero sobre esas habilidades duras se privilegia las habilidades suaves, las soft skills. ¿Por qué? Porque hoy día en este mercado, donde se requiere mucha flexibilidad, donde se requiere mucha empatía, las habilidades suaves son la principal premisa de éxito. ¿Y en qué consiste? Que el personal con que sigamos adelante reúna estos atributos. Primero, que sea innovador, que sea creativo. Tal vez son servicios de limpieza, de mantenimiento o de operación o de venta o de cobranza. Tiene que sacar lo mejor de su expertise, lo mejor de su conocimiento. Yo le llamo la primer C, su cabeza. Lo mejor de sí mismo tiene que sacarlo en conocimiento para el trabajo diario que está haciendo. Se requiere gente con capacidad para detectar oportunidades, no que simplemente haga, sino que aporte, que desarrolle, que proponga, que recomiende, que haga que los procesos de trabajo tengan un valor agregado con la participación de ellos, que tenga la facultad y capacidad de resolver problemas, que no lo pregunte todo, que no descanse el 100% de las decisiones en su jefe, sino que asuma la responsabilidad del trabajo que hace para efectos de tener una mayor
organización con personas que tengan una cualidad proactiva, una cualidad de responsabilidad y de iniciativa propia a partir de la persona, que maneje una comunicación asertiva, una comunicación eficaz y sobre todo que tenga empatía, que trabaje en equipo, que sepa que es parte de un eslabón que tiene que estar perfectamente afinado, perfectamente comunicado, perfectamente compartiendo responsabilidades y fortalezas dentro de una cadena, dentro de una proveeduría, dentro de un ente que se llama empresa, en donde cada uno somos totalmente necesarios, somos totalmente indispensables en la medida en que aportemos lo mejor de sí mismo en capacidad, en conocimiento, cabeza, dando lo mejor de sí mismo con, ahora sí, con el corazón, que aquello que están haciendo todos los días lo hagan verdaderamente con lo mejor de sí mismos, sacando lo mejor que como persona podemos dar y desde luego con compromiso, con la mejor voluntad, con la mejor aportación que como seres humanos podemos hacer las cosas. Esa selección de plantilla de personal para sacar adelante la nueva estrategia, créanme que no es nada fácil. Se requiere necesariamente que recursos humanos haga una valoración, que junto con el gerente de cada sucursal, que junto con el director de la empresa, hagan una evaluación de cada una de las personas que forman su capital humano, su capital para seguir adelante en esta nueva etapa. Yo quisiera dejar hasta aquí estos comentarios. El material se los podemos compartir con mucho gusto para que ustedes manden su correo y se los hacemos llegar íntegramente. Cualquier duda, José David y yo lo podemos atender sin ninguna limitación. Mándenos sus consultas, sus dudas y con mucho gusto les damos nuestra opinión sobre cualquiera de los puntos que hemos tocado en la plática de esta tarde. Yo quisiera dejarla hasta ahí. Si hay algún comentario, bienvenido, ya sea a través del chat o lo pueden hacer en línea. David, que les dé la opción de abrir sus micrófonos y con mucho gusto enriquecemos con el tema, con los puntos de vista de ustedes.